Bien. Ahí está. Creo que la última figura que habíamos visto, corríjanme, era esta, de vernalización. A ver, déjenme revisar la última clase. A ver. La Sí, porque última habíamos que visto esto de... Eso sí. Claro, este sí. ¿Y este también? No, permítame, profe. Yo voy a buscar mi cuaderno. Ahora le digo. Yo tengo hasta... Estábamos analizando una gráfica en donde estaban 4 genotipos. Mona, Turba, Kif, Bonus. Es, no. No, pero esto no lo vimos. No, es que de esa presentación no vimos, profe. Ah, estábamos con... Antes de vernalización todavía. Sí, estábamos en fotoperiodo, creo. Ah, bueno. Ujú. Pero habíamos visto los genes. A ver, permítame. No importa. Podemos. Ah, acá. Ahí estábamos. ¿Están viendo? No, estábamos viendo todavía la de vernalización. ¿Sí? Ah, porque Sí. yo tengo. Ah, entonces tengo que dejar y a ver. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí ven. Sí, sí, esas Recuerdan son que habíamos conocidas. visto los genes mayores de los PPD. ¿Sí? Y cuáles son los cromosomas dominantes para todo lo que tiene que ver el tiempo de floración y la sensibilidad e insensibilidad, ¿no? Entonces, bueno, acá hay distintos autores porque trabajaron con distintos materiales, de distintos fenotipos. Entonces, el B1, acá teníamos cromosoma 1, ¿sí? De los paquetes genómicos A, B y D. ¿Alguien tiene una radio o algo prendido? Porque se escucha. Puedo ser, yo voy a silenciarme porque Esteban está en reunión con su jefe. Ah, ok, gracias. Entonces, B1 con mayor poder, digamos, que la 1 y que el D1. El B1 se repite en un trabajo independiente, pero se invierten el D, el genoma D y el A. Y hay algunos trabajos que muestran al D1, el genoma D, como más sensible a o que domina la respuesta a la floración a través del fotoperíodo. Otros trabajos, como pueden ver, del B1 igualan con el D1 y otros, los más recientes, con el genoma D. Todavía está en discusión esto, pero podríamos aceptar que el genoma D es el que
está controlando por la cantidad de trabajos y por los genotipos que son más modernos, empleados en los últimos trabajos, con el genoma D, que sería el que tiene la mayor sensibilidad o el que gobierna la respuesta al fotoperíodo en trigo. Y acá hay combinaciones de genotipo de los PPD, ¿sí? Del genoma D y del genoma B, del genoma D y del genoma B. En el brazo A o B, lo segundo es el brazo cromosómico, y el D y el B también con los brazos cromosómicos, ¿sí? Y la respuesta del filocrono de las hojas tardías y las hojas tempranas. En cuanto a las hojas tempranas, no hay mayores diferencias en la respuesta de los genomas, pero en las hojas tardías, ¿sí?, se achica más los filocronos y se acerca más el filocrono. Cuidado que la escala no comienza de cero, entonces se magnifican las diferencias. Entonces, el brazo A del genoma D y el brazo B del genoma B, siempre cromosoma 1, serían los que tienen menos efecto en la duración o el filocrono, o lo contrario es la tasa de aparición de hojas de las hojas más tardías, ¿sí? Entonces, las diferencias, de acuerdo con esto, y acá está el número de hojas que tuvieron en cada uno de los años, ¿sí? De acuerdo con esto, también las combinaciones podrían, o manipulaciones, podrían modificar la fenología del cultivo. ¿Por qué lo estudiaron esto? Básicamente porque por la idea que tienen, sí, esto fue publicado después, pero es Fernanda González trabajando con Gustavo Schlaffer con esta idea de que cómo se podría hacer para que el periodo en el cual crece la espiga aumente a expensas de toda la etapa entre emergencia y floración. Entonces, si hay respuesta fotoperiódica, porque estos genes son de respuesta fotoperiódica, en la duración, ya sea de las hojas tardías, nada más, de las hojas tardías o menos duración de las hojas tardías, eso podría ser que la primera etapa no se modifique y se modifique la última etapa que llega hasta la floración. Lo difícil de eso es poder manipularlo de forma tal que se prolongue la etapa esta, como podría ser con esto, pero que no cambie mucho la fecha de antesis. O sea, son pasos, no es que ninguno de estos trabajos, nadie resolvió ese conflicto al día de hoy, ¿sí? Sigue siendo una idea de trabajo y para rastrear esa idea de trabajo hay que explorar distintas posibilidades y si hay sensibilidad de los filocronos al fotoperíodo a través de los PPD, ¿sí? Ese es el planteo que tiene esto. Sí. ¿Sí? ¿Me preguntabas algo? ¿Hola? Ah, bueno. No, profe, yo no. Ok, me parecía. No. Y acá la respuesta relativa al fotoperíodo. O sea,
no está mal el planteo pero tengan en cuenta que esto no es en cantidad de tiempo, sino que es en niveles de porcentaje. Y estos niveles de porcentaje pueden magnificar algunas respuestas que en cantidad de tiempo no son tan grandes, ¿sí? Se los digo como advertencia. Porque hacen la comparación, los autores, entre la etapa reproductiva temprana con la vegetativa y la reproductiva tardía respecto de la temprana, en distintos genotipos evaluados por distintos autores. ¿Sí? Si esto es con... sometiendo... Uy, me aparecen carteles. Esto es para reforzar... Otra vez me aparecen los cartelitos estos. Si bien, a ver, cuando yo estudiaba la carrera, la idea era que la fase, la primera etapa del cultivo era la más sensible al fotoperíodo. Entonces, si cambiamos la duración, si pasamos de fotoperíodos más inductivos a fotoperíodos menos inductivos, que es lo que están haciendo acá, ¿cuánto es lo que se retrasa la duración de la etapa? ¿Sí? En un fotoperíodo más inductivo, la etapa dura menos. ¿Sí? Sabemos que es... A ver, rápidamente los llevo acá. Estamos hablando de este tipo de comportamientos, porque estamos hablando de trigo. Entonces, fotoperiodos más inductivos hacen que la duración de la etapa sea más corta. Menos inductivos, la duración de la etapa sea más larga. Lo que estamos... A ver si tengo el... ¿Dónde está el ciclo? Ah, no tengo la del ciclo acá. No, ninguna de estas. Pero la etapa vegetativa, ustedes ya saben, es la etapa hasta iniciación floral. Entonces, siempre se pensó que las primeras etapas tenían más sensibilidad al fotoperíodo que etapas posteriores. Y lo que quieren poner a prueba los autores es que eso no es así. Entonces, manipulan la duración de las etapas a través del fotoperíodo de manera independiente, la etapa vegetativa y la etapa reproductiva, etc. Lo que hacen es cambiar de un fotoperíodo inductivo más cantidad de horas de luz a uno menos inductivo, menos cantidad de horas de luz. Y ven cómo reaccionan las etapas. Entonces, la etapa vegetativa, si el testigo era 0, en fotoperiodos poco inductivos se retrasó. ¿Sí? Lo pusieron a más horas de luz, entonces va más lento, hasta cumplir la etapa, hasta iniciación floral. Pasa más tiempo hasta iniciación floral. ¿Cuánto es ese cambio? Un 60%. Eso es lo que están diciendo acá. ¿Qué pasó con la etapa reproductiva temprana? En algunos casos, o en algún genotipo, y este fue muy similar, y este fue prácticamente igual, los cambios en duración fueron igual entre esta etapa reproductiva temprana, hasta espiguilla terminal, y la etapa hasta iniciación floral. Pero los otros genotipos, mientras la etapa vegetativa se redujo un 60%,
Los otros se redujeron 60 o hasta más del 80%. ¿Qué quiere decir? Que se afectó más esta etapa que esta. Y lo que pensábamos que la etapa vegetativa era la más sensible al fotoperiodo, o sea, si le cambiamos a fotoperiodos más cortos, se retrasa más que todas las etapas. No es cierto. Ustedes pueden ver acá que hasta 60 y acá cayeron. Alguna fue igual y todas estas fueron casi igual o más largas. Entonces nos están diciendo, esta etapa, contrariamente a lo que pensábamos, fue más sensible. Quizás en cantidad de días no es mucho, porque la duración de los testigos tampoco es igual, ¿sí? Entonces puede haber un poquito o un poco de cambio o de impacto si lo vemos en términos porcentuales que si lo viéramos en términos de cantidad. ¿Cuántos días cambió la cosa? Porque ustedes saben, si la etapa dura, para decir una barbaridad, 100 días, una reducción del 60% lo pasa a 40. Pero si la etapa dura 10 días y cambia a 5, se reduce al 50%. Pero en realidad, para el ciclo total del cultivo, 60 días es muy distinto que 5 días. Cuando lo expresamos en porcentaje, puede pasar eso. Agronómicamente, este porcentaje del 80% puede ser poco en cantidad de días, aunque en porcentaje es mucho, porque la etapa entre... A ver, voy a ver si puedo abrir una del ciclo para... estas cosas. ¿Cómo hay? Esperen porque tengo que hacer varias cosas. Ahí. Tengo que dejar y ahora otra vez. Ahí. ¿La ven, no? El ciclo. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, fíjense, la etapa que están considerando vegetativa es desde emergencia. Desde emergencia hasta iniciación floral. Y la otra etapa es de iniciación floral a espiguilla terminal. Esta puede cambiar mucho en cantidad de días y quizás un cambio pequeño en cantidad de días acá, en porcentaje suene mucho, pero en cantidad de días poco. En general, bueno, esto no está exactamente a escala, entonces esto hasta iniciación floral puede ser un poco más largo. A eso me refiero, que en valores absolutos de cantidad de días, quizás agronómicamente no sea tanto, pero en porcentaje sí. ¿Sí? ¿Se entiende el planteo? Eso es lo que quiero que quede claro. ¿Cuál era? ¿Dónde está la otra? ¿Por qué desapareció? Ah, ¿lo están viendo? No, Bernal. No, todavía profe. no. No. A ver. Ok. Ah. ¿Por qué no me aparece la de vernalización acá?
Pero todavía estábamos con la de fotoperiodo. Sí, sí, pero ¿dónde está la de fotoperíodo? Eso es acá. Bueno, ustedes no lo están viendo. La siguiente, ahí. A ver. Acá, ¿no? Me aparecen distintas. A ver si esta. Está abierta y todo, pero no lo puedo. Proyectar. Sí. Es... A ver. Ahora sí apareció. No, antes no. Ahora sí. Ahora Bien. sí, profe. Sí, sí, sí. Bueno, entonces tengan en cuenta eso. Pero ¿qué nos dice? Al menos en términos, más allá de lo agronómico, de cuántos días son, porque nos interesan, nos importan los días, cuando lo ponemos en términos porcentuales, lo que estamos viendo es que esta etapa fue más sensible que esta otra, contrariamente a lo que era la creencia general. Y después lo que hacen es reproductiva tardía versus reproductiva temprana. Y ahí, excepto algunos casos que tienen acá, no se ven mayores diferencias. Claro que la cantidad de genotipos son mucho menos porque no evaluaron todos los periodos en todos los papers, ¿sí? Pero tomemos estos y son mucho más parecidas las etapas reproductivas entre sí que con respecto a la etapa vegetativa. Ese es el mensaje importante de estas relaciones, ¿sí? Los efectos de genes individuales por cada una de las fases, ¿sí? La misma fase vegetativa, reproductiva temprana, reproductiva tardía, ¿sí? Y acá sigue habiendo controversia porque hay quienes encontraron que sí el genoma D y el cromosoma 1 del genoma D estos son del mismo grupo, sí, con los genotipos que evaluaron, hay genes que están respondiendo al fotoperíodo ubicados en el D1 y también en el B1. ¿Sí? Esto viene de la mano de lo que veíamos anteriormente, que trabajos iniciales, ¿dónde estaba? Que trabajos, ahí, que trabajos iniciales, Daniel, ¿y aquí qué es lo que están midiendo exactamente? la Miden. sensibilidad, la duración de las etapas miden. Sí, pero en el fondo cuando hacen esta relación con los genes, ¿es el genotipo con un alelo en particular o es un nivel de Claro, expresión? tienen alelos identificados, saben que los genotipos que están utilizando tienen un PPD en el D1 o en el B1. Eso es lo que usaron líneas, estas líneas de sustitución que generaron hace mucho en Cambridge, ¿sí? Algunas de esas.
Por eso identificaron que la respuesta la asociaron con estos, con el cromosoma y el grupo genómico al que pertenece. A eso se debe. Sí. Entonces lo que están viendo aquí es que es si la presencia de un alelo correlaciona con la sensibilidad. Exactamente. Ya, Sí, perfecto. sí. Tienen presencia o ausencia de ese alelo, entonces asumen que si responde está asociado a ese alelo. Eso es. ¿Profe? Y de la 1, al menos en esos trabajos no encontraron nada. ¿Sí? Recuerdan que los primeros trabajos hacían hincapié en el genoma A, pero los siguientes pasaban más al D y al B. Bueno, eso es lo que ocurrió acá. Lo cambió. Y ahora pasamos, si les parece, si quieren comentar algo, pasamos si no a vernalización. Yo voy a aprovechar que se fue Esteban de la oficina para moverme para allá. Sí. Los que tienen muchas habitaciones pueden darse ese lujo. Estoy viendo algunas. Vos sabés que Magda está viendo en el. No sé si es en Netflix. Bueno, creo que sí. Está viendo Downton Abbey. ¿Cómo se llama? Ajá. Y Downton Abbey. eso. Y reconozco algún mobiliario parecido también. ¿Acá? En tu imagen, sí. Pura modernidad. Los que tienen espacio de más. Por eso. Qué locura esto, ¿no? Sí. No, nosotros siempre hablamos si llegásemos a construirnos, si construiríamos mucho más grande. Porque claro, esta es la casa más grande en la que hemos vivido hasta ahora y hemos andado muy bien con el espacio. Excepto ahora en el teletrabajo que tenemos que dividirnos las videoconferencias por Claro. living y pieza, pero sí, no. Me imagino limpiar, siempre pienso en limpiar esos espacios. Bueno, si tuvieras el personal que tienen ahí, sería. Pero ya es de otro siglo, ¿no? Pero parece de otro milenio eso. Me parece una locura todo. O sea, la serie es súper entretenida, puede ser entretenida, qué sé yo. La pintura que hace de eso es muy buena, la evocación de época, todo fantástico. Pero qué locura, por favor. ¿Cómo se puede justificar algo así? No, bueno, demencial. Pero más allá de eso, es interesante. Me imagino, vive gente ahí, porque hicieron disculpen la digresión, y le hicieron un reportaje al conde real. ¿Ya? Después después del primer o segundo año de la serie, cuando se transmitía bueno, no me acuerdo por dónde, le hicieron un reportaje que salió escrito, o sea que existe y todo, pero vivía él, bueno, ya no puede disponer de toda esa servidumbre, porque ¿quién puede aguantar? Son 400 hectáreas de parque y son 2.000 hectáreas, ¿sí? O sea, 2.000 hectáreas en el sur de Inglaterra es, no sé, en libras cuánto puede ser. Pero más allá de eso, pero ustedes vieron el edificio, lo que es el castillo ese,
aunque para mí es más palacio que castillo, pero le dicen castillo, no importa, pero el 80% de las habitaciones tienen que estar cerradas porque no tienen lógica. ¿Quién va a usar eso? Nadie fue a usar. Bueno, y Nadie. hacen visitas, ¿eh? Tienen un ingreso a partir de visitas al castillo, que iría a visitarlo sin lugar a dudas. Me encantaría visitarlo, todo eso me gusta mucho a mí. Pero, qué barbaridad. Bueno, volviendo a la realidad. Internalización. ¿Sí bien? Ahí. Eso era lo que pasaba. Bueno, en el sur de Inglaterra debe ser importante tener en cuenta la vernalización para las producciones en 400 hectáreas, Claro. en 2000 hectáreas. Yo ni bien llegué a Chile, llegué con el compromiso que me dejaran, porque yo ya había un workshop que se hacía en el sur de Inglaterra, entonces yo ya había enviado y todo, lindo workshop. Viste que los workshops no son multitudinarios, son cosas más chicas siempre. Entonces se hacía en Cirencester. Y eso es al sur de Londres. Y era una escuela agrícola. Cuidado con el nombre porque uno piensa escuela agrícola y no. Claro, piensas en Lipingüe aquí. Claro. Era una escuela de agricultura para la clase alta. En el comedor, porque nos instalamos ahí mismo, porque estaba eso, que era también como una mansión, qué sé yo, y era campo. De hecho, te tomás, no había casas al lado, tomamos de la estación de tren un taxi para llegar. No era muy lejos, pero no había casa, el pueblo no estaba ahí, estaba separado. El comedor, todo así arriba, escudos nobiliarios, ¿no? Por supuesto. Y había estudiantes, no los conocí, pero contaba, porque viste, estaba Matthew Reynolds, varios ingleses, Snape, ahí que está mencionado, John Snape, bueno. Había dentro de los estudiantes que tenían, algunos con 20.000 hectáreas en el sur de Inglaterra. Eso, mira, 20.000 hectáreas en Argentina es un montón, pero multiplicarlo por N en el sur de Inglaterra. ¿Viste? Era... Bueno, yo no digo Dios, pero... mi madre, 20.000, no lo podíamos creer. ¿Cómo alguien puede tener 20.000 hectáreas en este país? Así que imagínate. Bueno, eso, tema aparte. Pero interesante conocerlo, qué sé yo. Las habitaciones, eso sí, y ahí dormían ellos, lo que pasa que era un periodo que no estaban, por eso se hizo... en ese momento, que era en diciembre, lo hicieron alrededor del 10 de diciembre. Y las habitaciones no eran suntuosas, eran, podríamos decirle, franciscanas, bien normalitas, modestas, nada impresionante. Pero estuvo bueno. Bien. Entonces, ¿cómo es la respuesta? No van a ver muchas diferencias en cuanto a la respuesta que se está mostrando acá con la respuesta que hemos visto al fotoperíodo de días, de las especies de días largos. ¿Sí? El esquema es el mismo. Es la pendiente, nos da la sensibilidad al fotoperíodo y es la longitud del período siempre, en este caso en días, pero siempre lo usamos en tiempo térmico, excepto que la temperatura sea constante,
y la duración del periodo de vernalización. En este caso hablamos de tratamiento porque se usó para mostrar tratamientos de vernalización. Pero los conceptos son los mismos. La pendiente es la sensibilidad, la vernalización óptima es el punto de quiebre y la precocidad intrínseca o earliness per se, que es lo que vamos a ver después que terminemos esta parte. La duración mínima del periodo, ¿sí? Periodo subóptimo, óptimo, nada nuevo. Y la tasa de desarrollo, que es la imagen especular inversa de lo que vemos acá, ¿sí? Y acá tenemos lo mismo, la cantidad de tiempo en vernalización, que acá tenemos una diferencia con los frutales. Ustedes, bueno, los que son agrónomos lo habrán escuchado, en los frutales se habla de horas de frío, ¿sí? En los cultivos estos nunca hablamos de horas de frío, hablamos de cantidad de tiempo medido en días, sí, en días principalmente, de vernalización. Sí, nada, no, una pequeña diferencia. Los puntos claves siempre en estas, recuerden que son 3, el óptimo, que no quiere decir que es lo mejor, la pendiente, que es la sensibilidad, y la duración mínima, que es la tempranez intrínseca. Dependiendo de esto, los trigos más, o las especies, todas son inverno-primaverales, porque por supuesto maíz, ninguna de esas tiene vernalización. Todas las especies inverno-primaverales responden, si son más sensibles a la vernalización, tiene los... Y acá podemos dividir. Cuando hablamos de cebada, raps, trigos invernales, es porque tienen más pendiente. Eso no hay ninguna duda. Pueden combinar los invernales, pueden combinar también respuesta fotoperiódica, pero lo que realmente le marca el paso a los invernales es esto, la sensibilidad a la vernalización, una pendiente muy pronunciada, que si tienen, ya lo vamos a ver con datos, pocos días a temperaturas vernalizantes tardan mucho, y si tienen mucho tiempo de vernalización tardarán menos, ¿sí? Porque es la respuesta, ¿cómo se llama? Evolutiva para escaparse a las heladas. Simplemente, si no juntaron mucha cantidad de tiempo a temperaturas vernalizantes, el órgano sensible, acá en el fotoperiodo son las hojas a través del fitocromo, en este caso es el ápice de crecimiento, ¿sí? Por eso algunos han tratado de utilizar la temperatura del suelo para medir las cuestiones de vernalización en lugar de la temperatura del aire. Pero les aseguro que si bien hubo intentos de eso y se evaluó, no cambia mucho. Entonces se utiliza la temperatura del aire a pesar que la del suelo, recuerden que estas especies, no las dicotiledóneas, pero sí las gramíneas, el ápice está debajo de la superficie del suelo. Entonces, el ambiente es la temperatura del suelo, no la temperatura del aire. Pero no cambia demasiado. Cambiará en valores absolutos, pero no más que eso. Las respuestas no mejoraron, o sea, no hubo mejor. Lo que pasó fue esto. No hubo mejor ajuste cuando usaron temperatura del suelo que cuando usaban temperatura del aire. Entonces, tener temperatura del suelo siempre es más limitante y complejo que tener temperatura del aire. Se descartó por razones prácticas. Y lo que pensaríamos de un primaveral, lo mismo que con el fotoperíodo, un primaveral absoluto sería una línea recta, o sea que no es sensible a la vernalización. A pesar de eso,
Los primaverales pueden tener cierta sensibilidad, o sea, un pendiente muy leve. Lo que pasa que con las... Bien, imagínense, cualquiera de estos cultivos se siembra con todavía temperaturas frescas, aunque sea primaveral, ¿sí? Si lo pensamos para nuestra condición, y hemos tenido diferencia entre 2 años con un primaveral de Iña, y viendo, o sea, diferencia en tiempo térmico hasta doble lomo, porque no podemos medir iniciación floral, hasta doble lomo, y mirando las temperaturas lo atribuimos a la sensibilidad a la vernalización. Pero aún no fue mucho, pero piensen que se está sembrando entre fines de agosto y principios de septiembre. Las temperaturas mínimas son bajas. Entonces, aunque tenga alguna sensibilidad, es suficiente para cubrir los requerimientos de vernalización en los primaverales. No en los invernales, por supuesto, pero en los primaverales es lo que pasa. Y acá hay un experimento con 3 genotipos. Estos 2 son de INTA, este es de... Bueno, justo tuve que hacer referencia, no este genotipo, pero otro de este mismo semillero, que les dije a los estudiantes, bueno, en Argentina decíamos Klein, si bien hubo inmigración alemana, se diluyó con todos los italianos y españoles que llegaron, entonces no impusieron, no tuvieron una preponderancia. En Chile tuvieron un impacto grande, entonces si yo digo Klein, me miran torcido, tengo que decir Klein, ¿sí? Y otra vez, como me he vuelto contador de historias, cuando llegué pasé una vergüenza enorme, sin ser consciente de la vergüenza, me di cuenta después, entré a Haussmann, a comer algo, a Haussmann, el que ya no está, ¿sí? ¿Te acordás? Lo conociste, ¿no? El del centro, el que ahora se llama Das Haus. El que está frente a la plaza. Era sí. Uno chiquito, ahora no sé cómo se llama ahora. Entonces. Ahora se llama Das Haus porque la señora perdió el nombre, pero sí. Ok. La casa. ¿En el Paseo de Libertad? No. ¿Ah? No es en el Paseo de Libertad, no. La plaza de la Plaza Simón Bolívar, no se llama Simón Bolívar, que nosotros le llamamos la Plaza de los Pescados, porque antes la pileta tenía peces. Pero es la plaza de aquí, la de armas, eso escuchado que le dicen, no sé. No es la de armas, es la donde... Sí, como donde uno cruza el puente y está la plaza. Ya. Y hay un local que se llama el Das Haus, que antes era el Haussmann original. Claro. Y entré, y como no sabía qué era, le pregunté, bueno, pedí algo para tomar y comer, qué sé yo, y le digo, ¿qué escuchen? Casi me fusila. No estuvo mal, tampoco voy a decir una cosa por otra. Y fue algo así como, bueno, el Kuchen es... Y yo dije, ups. Es que no tenía ni idea, ¿viste? Bueno, no sé alemán, por supuesto, y hay cosas culturales que aunque los valdivianos no sepan hablar alemán, nunca diría Kuchen, pero yo sí. No, a mí me pasó exactamente lo mismo. Lo pedí así, no me llama café. Me dio mucha vergüenza. Habrá dicho, yo no digo en tu caso, en mi caso habrá dicho, qué ignorante, ¿de dónde viene? Bueno, entonces... Pero a propósito de eso, estaba una vez en la carretera austral y había un chico alemán y estábamos conversando, no sé, entramos a una panadería y una de mis amigas dice, oh, mira, Kuchen. Y el niño estaba muy emocionado, dijo, ¿conoces tarta? ¿Conoces tarta?
Bueno, es parte de la cultura si te criaste acá, de la niñez, prácticamente. Así que, bueno, en este caso es Klein, Pegaso. Bueno, tienen 3 genotipos y tiene una combinación entre vernalización y fotoperíodo. 56 días de vernalización y ningún día de vernalización para evaluar la respuesta a los 2 factores y su interacción, ¿sí? El fotoperiodo, este sería el testigo absoluto, sin vernalización y sin prolongar el fotoperiodo. Ya vimos cómo prolongaban el fotoperiodo. La vernalización lo que hacía, todo esto se hace a trasplante, por eso fíjense acá, porcentaje al final del experimento, pero el experimento no lo siembran porque tienen que vernalizarlo. Y para vernalizarlo usaban unos refrigeradores grandes de negocio, ¿sí? Entonces, estaban en plántula, por supuesto. Entonces, hacían los trasplantes. Y aquí tienen prointa puntal cuando no se lo vernalizó y tuvo fotoperiodo, se llama natural, ¿no? Fotoperiodo natural prolongado 2 horas, ustedes vieron cómo en el campo, todo esto se hizo a campo, con los tubos de iluminación, más 4 horas y más 6 horas. En todos los casos, la cantidad de espigas emergidas no mostró ninguna diferencia, ni en puntal, ni en super, ni en Klein, ¿sí? Todos tuvieron valor de 100 en este caso. Pero cuando no se los vernalizó, acá sí hubo diferencia entre genotipos, entre genotipos y con la otra condición, excepto Klein Pegaso, que tuvo las mismas cantidades, ¿sí? Los otros todos redujeron el número de espigas fértiles. Esto del número de espigas fértiles tiene que ver con la duración del periodo de macullaje también, ¿sí? Porque dependiendo de la duración de ese periodo, tendrá más o menos cantidad de espigas. A eso, o sea, todo esto apunta siempre a la duración, a la fenología del cultivo, lo que llamamos los procesos de desarrollo, ¿sí? Y ustedes pueden ver que este fue totalmente insensible a los 2 factores. No le importó si estaba en fotoperiodos más prolongados, si había sido vernalizado o no había sido vernalizado. Duró siempre lo mismo. No tuvo, en este caso, no tuvo respuesta al fotoperíodo, ¿sí? Y siempre duró lo mismo. Ahora, cuando no tuvo vernalización, ¿qué ocurrió? Se redujo las cantidades. En ambos casos, no exactamente igual, ¿sí? Porque además, acá ustedes pueden ver la interacción con la duración del día, ¿sí? El número más alto fue con los fotoperiodos más prolongados y sin vernalización. Estos 2 genotipos muestran interacción, este genotipo no muestra interacción y no se ve afectado por ninguno de los 2 factores. De los 2 factores, tanto puntal como super, fue más sensible a la vernalización que al fotoperíodo. Claramente, porque el fotoperíodo, una vez que está vernalizado,
el fotoperiodo no le hace nada. Y si no está vernalizado, ahí juega el fotoperiodo. Eso es lo que está mostrando esta tabla de resultados, ¿sí? Entonces, acá sí hay interacción, pero el factor dominante es la vernalización. De hecho, estos no son trigos, o sea, en Argentina no hay trigos de invierno, ¿eh? Son trigos, se habla de trigos de ciclo más largo y de ciclo más corto, pero los típicos trigos invernales que hay en Chile, por ejemplo, y en Europa o en Estados Unidos, no están presentes, ¿sí? Bueno, en Europa, tengamos en cuenta, bueno, algunas partes el sur de Europa menos, algo tiene, pero los invernales se usan de mitad de Europa hacia el norte. Y si es muy al norte, usan primaverales, porque no les da la estación de crecimiento directamente. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿cuáles son las temperaturas? ¿Es lo mismo cualquier temperatura para vernalizar? Claramente no. ¿Y cuáles son las temperaturas vernalizantes? ¿Sí? Está un poquito, cuidado que está un poquito corrida la flecha, tiene que estar un poquito más a la derecha, ¿sí? Son casi 7 grados, 7 grados sería más acá, me parece al menos, ¿sí? Para seguir con esto. ¿Qué aceptamos? Temperaturas entre 0 y 7 grados las aceptamos con las temperaturas más vernalizantes. ¿Cómo se explica eso? Como la efectividad de la temperatura, como la vernalización relativa. Acá 100% de poder vernalizante, podríamos decir, y acá es el 0% es por acá más o menos, ¿sí? Entonces, pero cuidado, porque primero aceptamos un rango de 0 a 7 como el más efectivo, pero muchas veces, y suele pasar, no pensamos que una temperatura de 10 grados pueda ser vernalizante, y lo es, ¿sí? Lamentablemente, como pueden ver acá, los trabajos que se hicieron sobre esto son muy viejos. Nadie volvió a hacer nada de esto después. Se aceptó que era así y nadie lo volvió a chequear. Y seguimos pensando, a ver, y no está tan mal porque los modelos de simulación usan estos principios. Y si hay algo en lo que los modelos de simulación de cultivos son robustos, es en la fenología, a través de los distintos modelos, ¿eh? El DISA, del APSIN, el CROPSIS, y hay un montón más. Podemos discutir si el rendimiento, andan bien en el rendimiento, en otras cosas menos, pero donde no hay discusión y los datos son muy iguales a los observados, es en el desarrollo, en los momentos de antes y madurez fisiológica, espiguilla terminal, etcétera, etcétera. Así que, si bien todos estos trabajos son viejos, porque en los modelos, a ver, los modelos de simulación tienen incorporado uno de los coeficientes, tiene coeficiente genético, por supuesto los genotipos no son iguales, de trigo, de colza o de lo que sea. Si estamos hablando de trigo, tienen 6 coeficientes genéticos. No es mucho, porque los genotipos difieren en muchas cosas, pero funcionan. Tiene 3 coeficientes genéticos, voy a anotarlo para que queda mejor si lo anoto. Y esto es bastante transversal a través de los modelos de simulación.
creo que eran G1, hace tantos años que no, G2, G3. Y los otros, que no me R, 1, 2, 3, son 3 de desarrollo y 3 de crecimiento. Este tiene que ver con el número de granos, el peso potencial de los granos y este número de espigas. ¿Sí? No pretendo que lo recuerden, ¿no? Este es sensibilidad, bueno, al fotoperíodo. No me acuerdo si el 1 o el 2, pero es lo mismo, fotoperíodo. Este es sensibilidad a la vernalización, estoy hablando de modelo de simulación de trigo o de cebada o de cualquiera de esos, vernalización, y este tiene que ver con duración del llenado de granos. Entonces, ahora lo acerco. Esto va de 0 a 1, esto va de 0 a 1 y esto es en grados día. Entonces, los coeficientes genéticos hablan de la sensibilidad al fotoperíodo, de la sensibilidad a la vernalización y de la duración del llenado de grano. Con esos 3 coeficientes se las arregla el modelo para decir cuándo ocurren los hitos fenológicos del cultivo. Hay algo más. Trae un valor de default, pero uno lo puede modificar, de filocrono. ¿Sí? ¿Cuánto es la duración de aparición de hojas? Sí. Pero no me llama la atención me llama la atención que sea constante hasta el día de hoy y que no haya sido como objetivo del mejoramiento con los aumentos de las temperaturas globales y con como teniendo temporadas cada vez más extremas y primaveras más cálidas, si el efecto de la analización es tan fuerte, como que hubiera esperado que hoy en día se siguiera revisando. No, y yo creo que es como los modelos, de alguna manera, validaron estos principios, nadie se preocupó de meterse en ese tema. Salvo que alguien tuviera la hipótesis que no están funcionando, pero no parece que fuera así. Les pasé un paper de PLOS ONE del año pasado de las temperaturas de las ciudades. ¿Estabas en la lista? Sí, estaba en la lista y quería, lo tengo ahí sin leer porque quiero revisarlo con más calma. Seguro, pero impresionante lo que muestran ahí. Si eso es cierto, o si va a ser cierto eso. Ruby y Marcos, no sé si los puse en ese mail, si no, se los paso. Es un paper del año pasado de PLOS ONE, que es un grupo de Suiza que lo que hizo fue un poco distinto a lo que se había hecho, que es calcular no solo la temperatura, pero principalmente la temperatura en 200 y no sé cuántas ciudades del mundo. Entonces, ¿cuánto va a ser el delta térmico para el 2050 en esas ciudades? Y hay ciudades que no va a ser posible vivir directamente. Yo no sé cómo, no revisé Sevilla, pero Sevilla en verano la gente se escapa, por lo que sé. No sé cómo va a ser. ¿Es caluroso? ¿Es muy caluroso? Sí.
Ahora, supera los 40. sí, ahora justo en la tarde, de hecho, por eso lo tengo ahí tan pendiente el paper, porque hoy día en la tarde estaba revisando, estoy haciendo un trabajo sobre los sistemas de calefacción y en Baviera, y justamente hoy día he encontrado un paper que más gente se muere en estas olas de calor que con las olas de frío en Ah, invierno. uf. Así Y que además sí, eso es. no están preparados. Claro. Exactamente, casi no tienen sistemas de aire acondicionado, de Sí, refrigeración, es sí. mucho más, o sea, las casas, toda la construcción está enfocada al frío y no al calor. Fatal. Bueno, se los voy a pasar porque es muy interesante. Lo dejé en el Gracias, chat Jorge. ahora. Ah, sí, ahí lo estoy viendo. Gracias, Gabriela. Bueno. Lo voy a descargar. Entonces, a 10 grados o 12 grados más o menos, no es que no sean temperaturas vernalizantes, tienen el 50% de efectividad, pero son vernalizantes. Entonces, si un cultivo tiene bajos requerimientos de vernalización y la temperatura está, supongamos la temperatura media, está a 12 grados, cubre sin mayores problemas los requerimientos de vernalización, que es lo que les comentaba de algunos trigos primaverales que como default uno piensa que no son sensibles a la vernalización, pero no es cierto. Lo que pasa, muchas veces no vemos esa sensibilidad porque con las temperaturas de inicio de ciclo es suficiente. ¿Sí? Ya lo encontré. Y como hay variabilidad en respuesta fotoperiódica, también hay variabilidad en cualquiera de los otros caracteres como esto, vernalización en trigo, ¿sí? Cuanto mayor es la pendiente, ¿no? Mayor es la sensibilidad. Esto es la tasa de desarrollo, en vez de la figura que conocemos. Bueno, esa es la tasa de desarrollo. Y la tasa de desarrollo, fíjense, y está en términos porcentuales. Acá cayó un 20%, ¿sí? Con temperaturas de 10 grados. Pero acá, con temperaturas mucho más altas, la caída fue muchísimo mejor en la tasa de desarrollo, ¿sí? Y esta es, claro, no es necesario remarcar lo que es la mayor sensibilidad, ¿sí? De este grupo de genotipos. Sería súper interesante ver la ganancia génica y hacia dónde se ha ido Bueno, seleccionando. algo se hizo y permitime que pase rápidamente. Ahí está, ¿sí? Estos son genotipos de CIMI, respuesta a la vernalización. Chinese Spring no es de CIMI, es uno que se usó. ¿Por qué es tan famoso Chinese Spring? Porque este fue el que usaron los ingleses de Cambridge para hacer todas las translocaciones, estas cromosómicas y demás. Por eso es. Y Sonora 64 es el buque insignia, el ship flag de la Revolución Verde, ¿sí? Que es un primaveral. Pero, y aquí tienen cómo fue la evolución, ¿sí? Respuesta a la vernalización en días. Tengan cuidado con esto, ¿sí? Que fue disminuyendo. Y acá, ¿por qué en los 80 aumentó? Porque CIMI, buscando variabilidad genotípica, hizo cruzamientos, metió germoplasma de distintas cosas. Y empezó a hacer uso de, por eso está Besoskaya acá de referencia, que es ruso, si no lo parece, lo es, pero cruzó con invernales. Por eso es que
Me Fíjense, parece. cuidado, la masa de genotipos son primaverales, están acá. Pero algunos genotipos, o sea, está forzada la imagen, cuidado con Claro, eso. sí, son outliers de todas maneras. Pero algunos genotipos, bueno, pero si uno ve, acá están mucho más bajos y estos están más altos, ¿sí? Y eso se debió a las cruzas con invernales en la búsqueda de variabilidad genotípica que hicieron. Una patita no tan esperada. Sí. Y acá la respuesta, la vernalización entre doble lomo, ¿sí? la reproductiva temprana sería, doble lomo, espiguilla terminal y la vegetativa. En este caso, desde emergencia hasta doble lomo. Y acá hay un grupo de genotipos. Todos estos en blanco no tienen diferencias significativas entre, y también es el mismo procedimiento. Lo ponen en condiciones más vernalizantes y lo pasan a condiciones menos vernalizantes. A ver en qué porcentaje responden. Es el mismo principio. Entonces, algunos de los genotipos tuvieron, como en este caso, más respuesta en la reproductiva temprana que en la vegetativa, porque sabemos que, y ese es el outlier, porque ¿qué es lo que sabemos? Que la etapa, a diferencia del fotoperíodo, la etapa sensible a la vernalización es la etapa vegetativa. A pesar de eso, este genotipo fue más sensible, o sea, se los vernalizó o no se los vernalizó al principio, no se diferenció entre las etapas, pero tuvo impacto sobre la etapa siguiente, esa vernalización, por eso es el outlier. La mayoría de las situaciones tuvo, acá, por ejemplo, cayó un 25% cuando la etapa vegetativa y cayó mucho más, se afectó mucho menos, mucho menos la reproductiva temprana, que es lo que esperaríamos, ¿sí? A pesar de eso, hay algunos que no tuvieron. Y la pendiente es la que ustedes ven, forzado por esto, pero siempre dentro de los límites, excepto siempre de los límites, que la etapa esta es la más sensible. Acá no es como el fotoperíodo, que veíamos que la reproductiva temprana puede ser más sensible, igual o más sensible. Acá no es así, excepto Gabo, en este caso. Por eso le dieron el premio Nobel de Literatura, porque estaba afuera de los cánones. Y acá, si me permiten, voy a terminar con esta, porque como el día no se termina nunca, tenemos una reunión con chinos, porque quieren estos chinos quieren entrar en Latinoamérica como sea. Hay una universidad que se llama la Universidad Agrícola del Sur. Hay una universidad que se llama, no, creí que me hablaban. Hay una universidad que se llama la Universidad Agrícola del Sur, que no suena a nada de China, pero cuando miran los números y ven el ranking internacional, más de uno, del área agronómica, está en las 40 primeras, ¿eh? Así que están muy bien rankeados. La cuestión es que el decano recibió una invitación para hacer una red.
la recibió el decano y otras universidades también la recibieron, de Chile y de algunos otros, de Ecuador, qué sé yo. No les puedo decir exactamente todas porque no vi bien eso. Yo estoy enterado porque como fui varias veces a China, me pasaron José Lerner y el que está encargado de Relaciones Internacionales de la facultad, me pasaron a ver qué me parecía la propuesta, como supuestamente los conozco un poco, y te piden, responda pasado mañana, ¿viste? Te escriben hoy y yo le dije, ellos son así, no quiere decir que tenga que responderle, pero ellos son así, ellos se pueden tomar el tiempo que consideren, pero te apuran siempre. Es lo que, ya conociendo un poquito, tampoco me voy a hacer, pero ha pasado muchas veces. Bueno, entonces la cuestión que tenemos una primer reunión, entonces es a las 7:30 y quiero sacarme esto y demás para la reunión. Entonces les pido perdón, pero es por eso. No hay problema. Bien, entonces, tiempo en días, desde emergencia hasta antesis en estos genotipos, que son los que ya hemos visto varias veces y con los que han trabajado, y tiene un rango, que lo usaron porque precisamente tiene un rango de respuesta, y evalúan la sensibilidad, ¿sí?, de vernalización, de 0 a 70 días de vernalización, ¿sí? Y acá ustedes pueden ver, tienen el análisis, la cantidad de días de emergencia hasta antesis para cada uno de los genotipos y el análisis estadístico para ver si dentro de cada genotipo hay diferencia o no. Estos dos son los más primaverales de todos, ¿sí? A pesar de ser bastante primaverales, otra vez lo que comentábamos, lo que conversábamos anteriormente. Tardó 48 días versus 38. Hay un diferencial de 10 días, y eso que no son, no los consideramos invernales para nada, ¿eh? Y ustedes pueden ver la progresión, bueno, ya acá, pero la otra cosa importante es en cuánto tiempo cubre. O sea, punta a punta son 10 días, y los que más tardaron fueron 12 días. Pero si vemos cuánto fue que necesitaron para cubrir los requerimientos de vernalización, ustedes pueden ver que de aquí en adelante ya no hay prácticamente diferencia. Este dura un poquito menos, este es D y este es BC, pero de acá en adelante ya no hay diferencia. O sea, alrededor, para decir algo, de 30 días fue suficiente. Acá las diferencias, como pueden ver, también son un poquito menores todavía, ¿sí?, que de 10 días. Pero sigue teniendo dividido en dos grupos, y acá, otra vez, a partir al menos de 30 días, por ahí, ya no hay respuesta. Rosella, acá vemos claramente que este tiene más sensibilidad. Fíjense cómo si hiciéramos la relación entre la duración y esta pendiente es mucho más clara. De 139 a 39 hay 100 días de diferencia. Es mucha la diferencia. 100 días es enorme la diferencia. Y este es el más sensible de todos, que es un invernal extremo, que cuando no lo vernalizaron, y bueno, no pudieron medirlo porque en algún momento tenían que terminar el experimento. Quizás si lo dejaba más tiempo podía llegar, pero al menos no llegó. Ni con 13 días de vernalización llegó.
siquiera. Y fíjense, pasó de 173 a 52 días. Una diferencia abismal, más de 100 días de diferencia. Y no tenemos los extremos, porque acá estamos contabilizando los extremos sin vernalización, ¿no? Y acá ni siquiera entran esos. Entonces, la sensibilidad, la vernalización en trigo es sumamente amplia. Ustedes pueden tener, hay un rango, y acá tienen todavía, y hay algunos genotipos que tienen, primaverales, que tienen menos que esto de sensibilidad, ¿eh? Entonces, el abanico de posibilidades es muy grande. Y lo que vamos a ver después es que también se desvernalizan los trigos. O sea, si el productor del norte de Escandinavia sembraba o el productor de Rusia sembraba con olas de calor que van a ocurrir en el contexto de cambio climático, lo que hace es lo que acumuló, ya lo vamos a ver, los 13 días que acumuló puede pasarlos a 0. Entonces se desvernaliza y pierde, y el ciclo se extiende mucho más. Y esos climas, bueno, los nórdicos no tanto, pero Rusia, recuerden que es muy continental. Entonces, es muy frío en invierno, pero es caluroso en verano. Y van a estar, esos trigos van a estar ingresando el llenado de granos, como se retrasa la floración, en momentos de temperaturas más altas, que afectan el peso de grano y el rendimiento, y ni qué decir si hay golpes de calor durante eso que van a afectar, además del peso de grano y el rendimiento, la calidad de la proteína, y si lo hacen para pan, va a perder mucha calidad. Entonces, bueno, todo eso tenemos que repensarlo, no digo que nosotros lo repensamos, pero a nivel de sistemas productivos tenemos que repensarlos porque nos enfrentamos a un ambiente que es distinto al que veníamos explorando con los genotipos que más o menos utilizábamos hasta ahora. Eso. Sí, no, definitivamente con el tema de la vernalización me hacía mucho clic eso. Las olas de calor en el fondo juegan muy en contra Sí. de estos sistemas. Y no solo las olas de calor, sino que además estaciones de transición más cálidas, otoños Sí. y primaveras más cálidos. Sí, por supuesto. Sí. Ok, nos vemos la próxima. Que estén muy bien. ¿Les pasaste entonces? No les tengo que pasar. A ver, voy a dejar de compartir. Así los veo. Yo creo que ya lo encontré. Ya. ¿Les pasaste el paper? Sí, en el chat dejé el link, no sé si lo abrieron. Ok. Yo ya lo descargué. Sí, porque es libre. Plus One es de acceso libre, ¿eh? Así que... Y la lleva. Sí. Lástima que... Chile tomaron una sola que yo haya visto, Valparaíso nada más, lamentablemente. No sé por qué Valparaíso. O al menos que yo me acuerde, ¿eh? Habría que fijarse. Pero no cambia tanto. Valparaíso está sobre el mar, entonces eso lo salva. Y además la corriente Humboldt va a seguir pasando. Si es que el derretimiento de los polos no cambia demasiado la circulación oceánica. Sí. No. Y de eso seguro que sabemos como comunidad o como sociedad mucho menos, ¿no?
de las corrientes, cómo va a afectar el cambio climático las corrientes, me parece. No sabemos mucho de las precipitaciones, que es de las corrientes, me parece que No, mucho. pueden cambiar biomas completos. Hacer. Wow. ¿Vieron? Hay que hacer algo. Se dieron cuenta que se declararon en rebeldía todos los negocios de acá de Valdivia. Y yo yo no digo que está bien. Yo estoy molesto con los valdivianos que no se han sabido cuidar, y especialmente pasa por las reuniones familiares, ¿no? Me puedes corregir, Gabriela, que sabes mucho más. Pero pongámonos, o sea, las autoridades tienen que buscar una solución de compromiso al menos. La gente, o sea, este periodo del año es un ingreso importante para muchos meses después. No pueden condenarlos al hambre, digamos. No, algo se tiene que hacer, me parece. Yo entiendo que reaccionen, no puede ser que... Además, el sistema como funciona, hasta ahora no funciona nada. Llevamos 5 semanas y los números son, o sea, si uno los mira así en general, son iguales. Entonces, estamos sacrificando a la economía de la ciudad, estamos sacrificando no solo la economía global, un montón de familias. No puede ser, ¿no? Algo tienen que hacer. Sí. Complicado, Bueno, a ver qué va a pasar. Y tienen que salir los ingenieros y hacer super sistemas de delivery para el comercio local, po. Sí. Sí. Sí, pero igual no debe compensar eso. Fíjate, la compra, yo pensaba, ropa. Primero, nada, nosotros desde que empezó esto, no compramos, no es que compremos ropa ni nada de eso, pero desde marzo no hemos comprado nada, ni medias, para decir algo. Entonces, imagínate esos comercios, aunque pongan delivery, porque no es lo mismo, ves, qué lindo, me gusta, qué sé yo. No. Sí, pero por último, claro, sería una oportunidad para nosotros reaprender a comprar y pensar en los locales, porque yo sé que la gente sigue comprando, el problema es que sigue comprando por internet, en grandes tiendas, y siguen ganando lo mismo de siempre, que eso es lo que me da rabia. Sí. Sí, pero pensemos en las familias que viven de eso. Exactamente, por eso. Entonces, bueno, ahí les voy a ir compartiendo cuando me llegan las ferias de productores locales, de tiendas chicas, para que tengan la alternativa. Ok, muchas gracias. Que estén bien. Y Sí, esperemos que Pfizer provea rápido la vacuna. Sí. 10 millones, dice, ¿no? A ver cuándo viene. Sí. Chau, chau. Chao.